Bienvenidos a Mundo al Día. Aquí te presentamos un resumen de las noticias más importantes en el mundo. Iniciamos. Potente terremoto de magnitud 7.6 sacude Japón y desata alerta de tsunami. Iniciamos en Japón, donde un potente terremoto de magnitud 7.6 sacudió la costa noreste del país en horas de la noche del lunes, provocando órdenes de evacuación y una advertencia de tsunami para varias zonas costeras. Según la Agencia Meteorológica de Japón, se estima que un tsunami de hasta 3 metros de altura podría impactar áreas como Iwate, Aomori y partes de Hokkaido. De hecho, ya se han registrado olas de aproximadamente 40 centímetros en algunas de estas regiones, lo que confirma el riesgo latente para las comunidades costeras. El Servicio Geológico de los Estados Unidos informó que el sismo se produjo a unos 70 kilómetros mar adentro y a una profundidad de 53 kilómetros. En Tokio, un equipo de CNN reportó fuertes temblores que se prolongaron por más de 30 segundos, generando pánico entre los residentes. El secretario de jefe del gabinete, Minoru Kihara, pidió a las personas que viven en zonas de riesgo evacuar hacia terrenos altos o refugios seguros y mantener atentos a las indicaciones oficiales. Hasta el momento no se han reportado anomalías en las centrales nucleares de Hashiyori y Onagawa, aunque se realizan revisiones en otras instalaciones para descartar daños. La nueva ministra Senae Tikachi aseguró que el gobierno trabajará como un solo organismo priorizando la vida humana, coordinando con autoridades locales para evaluar daños y ejecutar medidas de respuesta de emergencia. Japón, recordemos, se encuentra en el llamado Anillo del Fuego del Pacífico, una zona de intensa actividad sísmica y volcánica. El país aún tiene muy presente el devastador terremoto y tsunami de Tohoku en el 2011, que fue de una magnitud de 9.1 y que provocó una tragedia humana y un desastre nuclear. Y de este fuerte movimiento telúrico de Asia seguimos en el continente, pero nos movemos ahora a la India, donde una tragedia en un club nocturno ha dejado en luto y muchas preguntas sobre la seguridad en los centros de entretenimiento. Incendio en club nocturno de Goa, India, deja al menos 25 muertos. En la región turística de Goa, en la India, un incendio en el club nocturno ubicado en la aldea de Arpora dejó al menos 25 personas fallecidas, entre ellas 4 turistas, según las autoridades locales. Las primeras investigaciones apuntan a que el fuego se originó por la explosión de un cilindro en la zona de la cocina cerca de la medianoche del sábado. La mayoría de las víctimas serían empleados del lugar. Se trabaja en confirmar las nacionalidades de los turistas fallecidos. Al menos 7 personas resultaron heridas, una de ellas con quemaduras en el 60% del cuerpo, y fueron trasladadas al Goa Medical College, donde reciben atención médica intensiva. El ministro de Salud del estado aseguró que los equipos trabajaron toda la noche para brindar la mejor atención posible. Goa es un pequeño estado en la costa oeste de India, famoso por sus playas, vida nocturna y herencia portuguesa que atraen a cientos de miles de turistas extranjeros por año. Por eso, esta tragedia ha causado un profundo impacto y preocupación sobre los estándares de seguridad en estos establecimientos. El ministro principal de Goa, Pramod Sawant, calificó este domingo como un día muy doloroso para todos y junto a él, el ministro de India, Narendra Modi, expresó condolencias de las familias y anunció compensaciones económicas para los afectados, el equivalente a unos $2.200 para los familiares de los fallecidos y alrededor de $556 para los heridos. Sin embargo, más allá de la ayuda económica, la gran pregunta es si este incendio pudo haberse evitado. Autoridades de bomberos revelaron que el club no contaba con el certificado de no objeción obligatorio para operar y que además violaba normas básicas de seguridad contra incendios. De acuerdo con el director de servicios de bomberos, las unidades llegaron rápidamente y lograron controlar el fuego en unos 30 minutos, pero la tragedia lastimosamente estaba consumada. Se ha ordenado una investigación formal para determinar responsabilidades y revisar el cumplimiento de las normas en otros locales similares. De Asia pasamos ahora a Estados Unidos, específicamente en Nueva York,
donde el tema de la inmigración vuelve al centro del debate con un proyecto de ley que busca proteger a quienes se presenten ante la Corte. Spilett y otros congresistas buscan proteger a inmigrantes en las cortes en los Estados Unidos. En la ciudad de Nueva York, el congresista Adriano Spilett, junto a las legisladoras Nydia Velázquez y Dan Goldman, presentaron un proyecto de ley que busca prohibir a ICE arrestar a personas que acuden a corte de inmigración o a chequeos rutinarios. Todo esto ocurre en el contexto del edificio 26 Federal Plaza, uno de los más importantes a nivel federal, donde operan agencias como UCIS, ICE y la Corte de Inmigración de Nueva York, y en los últimos meses se ha convertido en un escenario de cientos de arrestos, generando miedo e incertidumbre entre la comunidad inmigrante. Los congresistas visitaron la corte para verificar las condiciones, pero nuevamente se les negó el acceso al quinto piso, un área donde se realizan los check-ins migratorios, a pesar de que la ley les otorga facultades de supervisión. Durante su recorrido, observaron agentes de ICE enmascarados en los pasillos, aunque no presenciaron arrestos ese día. Según la información que han recibido, cerca del 80% de las personas citadas a corte no se están presentando por temor a ser detenidas, lo que genera órdenes de deportación automáticas y obliga a muchas familias a vivir en la clandestinidad aún cuando intentan seguir las vías legales. Los legisladores recordaron que forman parte de una demanda de 12 miembros del Congreso que buscan acceso a las áreas donde las personas son detenidas y denunciaron que ICE estaría violando una orden judicial preliminar sobre condiciones de detención declaradas inconstitucionales. Spilett fue enfático al afirmar que el sistema está siendo socavado desde adentro y que un edificio administrativo no debe convertirse en un centro de detención. Advirtió que regresará semanalmente a 26 Federal Plaza para seguir monitoreando la situación y presionando por cambios. Para muchos defensores de derechos humanos, este tipo de operativos fractura la confianza en el sistema judicial, separa familias y debilita el debido proceso. El proyecto de ley busca garantizar que los tribunales sigan siendo espacios seguros donde las personas pueden cumplir la ley sin miedo a ser arrestadas. Y mientras la inmigración genera tensión en los tribunales, otra realidad muy distinta pero igual de urgente se siente en las calles de Nueva York. El frío extremo que azota la ciudad esta semana. Frío extremo azota Nueva York y autoridades piden tomar precauciones. La ciudad de Nueva York enfrenta esta semana las temperaturas más bajas de la temporada, con un frío ártico que obliga a las autoridades a emitir advertencias especiales para proteger la salud de los residentes. Para este lunes se pronostican temperaturas cercanas a los 14 grados Fahrenheit, con máximas que no alcanzarán el punto de congelación y ráfagas de viento de hasta 28 millas por hora. Según el Servicio Meteorológico Nacional, esto convierte el día en el más frío desde febrero de este año, de acuerdo con la Oficina de Gestión de Emergencias de la ciudad. Las autoridades recomiendan limitar al máximo las salidas al aire libre y, de ser necesario salir, vestirse con varias capas de ropa, cubrir toda la piel expuesta y estar atentos a signos de congelación, como entumecimiento, palidez o piel cerosa, así como síntomas de hipotermia, entre ellos escalofríos intensos, confusión o somnolencia. Ante cualquiera de estos síntomas se debe llamar de inmediato al 911. También recuerdan que los propietarios de edificios están obligados a mantener una temperatura mínima de 68 grados Fahrenheit durante el día cuando afuera la temperatura sea de 55 grados o menos de 60, independientemente de la temperatura exterior, durante toda la temporada de calefacción que se extiende hasta mayo. La ciudad también hace un llamado a quienes ven a personas sin hogar expuestos al frío extremo. Se les pide comunicarse al 311 para activar los equipos de asistencia social que trabajan para conectar a las personas con refugios y servicios de emergencia. Por su parte, la Autoridad Metropolitana de Transporte MTA informó que está monitoreando las condiciones del metro, autobuses y trenes, instruyendo a los conductores a reducir la velocidad, evitar frenazos bruscos y revisar hielo y escarcha antes de iniciar los recorridos. Los pasajeros pueden verificar en la aplicación y la página web del MTA el estado actualizado del servicio,
Y como si fuera poco, se espera que este frío continúe durante varios días, con temperaturas máximas apenas alrededor de 34 grados en el Central Park y sensación térmica mucho menor debido al viento. Y mientras el frío impacta especialmente a las comunidades más vulnerables, otra noticia importante en esta edición tiene que ver con el acceso a beneficios alimentarios para familias de bajos recursos en la ciudad de Nueva York. La administración de Adams llega a acuerdo por retrasos en beneficios con la SNAP. La administración del alcalde Eric Adams alcanzó un acuerdo judicial que obliga a la ciudad de Nueva York a mejorar de manera significativa el proceso de solicitudes de SNAP, el programa de cupones de alimentos y asistencia en efectivo para personas de bajos recursos. Este acuerdo surge de una demanda colectiva interpuesta en el 2023 que denunciaba retrasos prolongados en el proceso de solicitudes. En muchos casos, más allá de los 30 días que exigen las leyes federales y estatales, en algunos periodos la ciudad habría dejado de procesar más de la mitad de solicitudes dentro del plazo legal. La abogada de la Sociedad de Asistencia Legal, Emily Lodren, explicó que durante demasiado tiempo los neoyorquinos de bajos ingresos han tenido que esperar meses para recibir los beneficios y que la ley les garantiza. Este convenio, afirmó, finalmente responsabiliza a la ciudad y busca que las familias puedan acceder a estos recursos sin trabas innecesarias, barreras tecnológicas ni negligencia burocrática. Entre los cambios que establece el acuerdo, la ciudad deberá implementar límites estrictos en los tiempos de espera para las entrevistas telefónicas, garantizar el derecho de una entrevista en persona para quienes lo solicite, ofrecer opciones de devolución de llamada el mismo día si la persona no puede contestar en el momento de evaluación, modernizar las plataformas en línea facilitando la carga de documentos y capacitar el personal en nuevos procedimientos, comunicación con el cliente y uso eficiente de la tecnología. La administración de Adams ha argumentado que los retrasos se debieron en parte a la alta demanda de beneficios que comenzó durante la pandemia con el COVID-19. Sin embargo, organizaciones legales y comunitarias asistieron e insistieron en que esa no podía ser una justificación permanente para seguir afectando a familias que dependen de estos recursos para comer y pagar gastos básicos. Y seguimos en Nueva York, pero ahora pasamos de los beneficios sociales a la política local, porque el alcalde electo ha tomado una decisión clave sobre dónde vivirá durante su mandato. Zohran Mamdani se mudará a la residencia oficial del alcalde de Nueva York. El alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, confirmó que dejará el apartamento que alquila en Astoria en Queens para mudarse a la mansión de Grace, la residencia oficial del alcalde ubicada en el Upper East Side en Manhattan. Mamdani, quien asumirá el cargo el 1 de enero, explicó que la decisión se debe principalmente a razones de seguridad para su familia. Junto a su esposa, la ilustradora Rama Duwahi, consideraron que, dando el nivel de exposición pública y las tensiones políticas actuales, la residencia oficial ofrece mayores garantías de protección. La mansión Grace es una histórica casa construida en 1799 con unos 1000 metros cuadrados, localizada a las orillas del East River y rodeada de un parque desde 1942. Aunque no todos han vivido allí, uno de los casos más conocidos fue el de Michael Bloomberg, quien prefirió quedarse en su propio hogar durante sus mandatos. Mamdani, de 34 años, se define como socialista y se convertirá en el primer alcalde musulmán en Nueva York. Puso énfasis en el alto costo de vida, el impacto de la inflación y la necesidad de mejorar el control de los alquileres, el sistema de transporte y el acceso a guarderías gratuitas. Paradójicamente, uno de sus mensajes más fuertes fue su cercanía con la comunidad de inmigrantes y trabajadores, viviendo en un apartamento de 2 habitaciones en Astoria, un barrio conocido por su diversidad cultural. Por eso, su mudanza genera debate. Algunos la ven como una medida natural de seguridad, mientras otros critican como un alejamiento simbólico de la vida cotidiana de clase trabajadora. Y precisamente de este nuevo alcalde electo vuelve a estar bajo la lupa. Y precisamente, y precisamente este nuevo alcalde electo vuelve a estar bajo la lupa, pero ahora a nivel internacional, por sus posiciones respecto a Israel y Palestina y por las críticas directas del presidente de Israel. Presidente israelí tilda de antijudía la retórica de Zohran Mamdani.
El presidente de Israel, Isaac Herzog, calificó como indignante y antijudía la retórica del alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, durante un evento de la Universidad Yeshiva en la Gran Manzana. Herzog criticó con dureza la postura de Mamdani frente a una reciente protesta en la ciudad de Nueva York, donde manifestantes boicotearon un acto que prohibía que judíos norteamericanos hicieran la Aliyah, es decir, emigran a Israel para establecerse allí bajo la ley del retorno. El presidente israelí advirtió que deslegitimar el derecho del pueblo judío a su patria histórica y cuestionar estos programas, a su juicio, legitima la violencia y socava la libertad religiosa, algo que consideró no solo antijudío, sino también antiestadounidense. La ALIA es un proceso que incluye requisitos de adolescencia judía, trámites legales, aprendizaje del idioma y la cultura, y suele contar con su apoyo gubernamental y de organizaciones como la Agencia Judía de Israel. Sin embargo, sus críticos señalan que este mecanismo, sin un avance paralelo hacia una solución de estos dos estados, contribuye a perpetuar la ocupación y la expansión de asentamientos en Cisjordania. Herzog también hizo referencia a declaraciones previas de Mamdani, quien habría dicho que arrestaría al primer ministro Benjamin Netanyahu si pisa Nueva York, y recordó su conocida posición pro-Palestina y su llamado a globalizar la intifada antes incluso de ser candidato a la alcaldía. El presidente israelí expresó preocupación por lo que considera una ola de antisemitismo institucional y advirtió sobre los efectos que este tipo de discursos pueden tener en la convivencia y la seguridad de la comunidad judía. Y de estas tensiones políticas pasamos ahora directamente al conflicto en Gaza, donde el primer ministro israelí presentó un plan de 3 fases para el futuro del enclave palestino. Netanyahu presenta plan de 3 fases para desmilitarización de Gaza. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu anunció que está por comenzar la segunda fase del acuerdo de la tregua de Gaza, cuyo objetivo central es lograr el desarme de Hamas y la desmilitarización total del enclave. En una rueda de prensa junto al canciller alemán Friedrich Merz, Netanyahu explicó que la primera fase, que incluyó un alto fuego y la liberación de rehenes, estaría casi concluida. La siguiente etapa se enfocará en neutralizar completamente la capacidad militar de Hamas, destruyendo túneles, aranceles y centros de mando. Netanyahu afirmó que no puede haber paz si Hamas sigue armado y adelantó que una vez finalizada la desmilitarización, vendrá la tercera fase dedicada a la desradicalización de Gaza, comparando este proceso con lo ocurrido en Alemania y Japón tras la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, numerosos analistas consideran esta comparación como poco realista, dadas las profundas diferencias históricas, culturales y políticas. El canciller alemán, por su parte, se mostró esperanzado pero cauteloso, recordando que Alemania apoya el derecho de Israel a defenderse, pero insistiendo en que el país debe respetar el derecho internacional y rendir cuentas por las acciones militares. Cabe destacar que las relaciones entre ambos países se tensaron en el 2025, cuando la ofensiva en Gaza dejó a más de 70.000 muertos, según la Organización de las Naciones Unidas, lo que llevó a Alemania a suspender temporalmente las exportaciones de armas a Israel. En medio de esto, Netanyahu también se refirió a la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional en su contra por presuntos crímenes de guerra, calificándolo como ridículas y afirmando que la CPI tiene muchas correcciones por hacer. Y cerramos esta edición regresando a Nueva York, pero con una noticia positiva. Una importante inversión en centros comunitarios que busca fortalecer la infraestructura social en todo el estado. Kathy Hochul anuncia 100 millones para nuevos centros comunitarios en Nueva York. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció la entrega de 30 subvenciones por un total de 100 millones de dólares para la construcción y renovación de centros comunitarios en todo el estado. Esta inversión se canaliza a través del programa New York Bricks, diseñado para ampliar el acceso de los espacios seguros, recreativos y de apoyo social para familias, jóvenes y personas mayores. Se estima que cerca de 400.000 neoyorquinos
resultarán beneficiados con nuevas instalaciones y programas comunitarios. La iniciativa prioriza comunidades marginadas, donde se concentrará más del 90% de los fondos. Los proyectos abarcan 22 condados y contemplan diseño, construcción, renovación y, en algunos casos, la adquisición de terrenos. Cada beneficiario deberá aportar una contribución del 20%, lo que busca garantizar compromiso local con los proyectos. Estos centros ofrecerán actividades recreativas, programas de salud mental, cuidado infantil, espacios para adultos mayores y servicios de acompañamiento emocional. El objetivo es combatir el aislamiento, fortalecer el tejido social y ofrecer alternativas sanas al tiempo excesivo frente a las pantallas, especialmente en niños y adolescentes. Autoridades estatales resaltaron que se trata de una inversión en la infraestructura social a largo plazo que no solo busca mejorar edificios, sino construir comunidades más fuertes, conectadas y saludables en todos los rincones de Nueva York. Así terminamos esta edición de Mundo al Día, donde recorrimos desde los terremotos y tragedias en Asia hasta los cambios políticos, sociales y comunitarios aquí en la ciudad de Nueva York y las tensiones internacionales en Medio Oriente. Si quieres más información sobre esta y otras noticias, visita mundoaldia.net. Hasta la próxima.